Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El llamado Triángulo del Norte centroamericano es el punto neurálgico de la violencia, la corrupción y la pobreza en Centroamérica. Las llamadas maras dominan territorios, no hay empleo y la violencia acosa a la población de estos países que cada día sale de su país en busca de llegar a Estados Unidos. Pero México en esta ocasión no tiene visas humanitarias ni salvoconductos para ofrecerles. Tiene Guardia Nacional. Veamos en contexto. La tercera caravana de migrantes rumbo a México salió este martes de El Salvador. Este lunes, unos 500 integrantes de otra caravana que salió de Honduras ingresaron a México por el río Suchiate. La Guardia Nacional roció gas lacrimógeno para frenar su avance y los retenes fijos y móviles en la zona fueron reforzados. Antes, los migrantes enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando el libre tránsito por el territorio mexicano. El Ejecutivo Federal respondió que no era posible atender su petición, pues las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito. El Instituto Nacional de Migración informó que 402 personas fueron trasladadas a estaciones migratorias y que se analizará su situación jurídica para ser retornadas a su país. Reportó también que 58 personas se internaron por caminos no seguros de la región y que agentes del Instituto Nacional de Migración los buscan. El sábado, otra caravana intentó entrar en bloque y se enfrentó a la Guardia Nacional, que cerró el puente fronterizo. Las autoridades migratorias informaron que 1,087 migrantes lograron ingresar a México y que la mayoría serán retornados a su país. Según una encuesta publicada en diciembre pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo, las altas tasas de violencia e inseguridad expulsan a los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, atraídos por la búsqueda de oportunidades económicas y la reunificación familiar. En octubre de 2018 llegó a México la primera caravana migrante masiva, integrada por un estimado de 8,000 personas. Donald Trump, sin ofrecer pruebas, dijo que entre los migrantes había terroristas y criminales y acusó a México de ser incapaz de frenarlos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, ayer lo platicábamos con sus colegas de lunes y miércoles y creo que le vamos a dar seguimiento a lo largo de toda la semana. Es una gravísima crisis la que estamos viendo en México con el uso de la Guardia Nacional como policía migratoria, con el uso de la Guardia Nacional, lo decía Leo Zuckerman en su Twitter, como muro, el muro que Trump quería que construyéramos, se construyó con una institución que está aventándole piedras a migrantes, que está deteniéndolos en la frontera y que lamentablemente se está utilizando para impedir el paso de miles de personas a través del territorio mexicano, cuando si uno siempre hay un tuit, como dicen en redes sociales, ve los tuits que ponía el entonces candidato López Obrador, era que defendía el libre tránsito de personas centroamericanas por México para llegar a Estados Unidos. Hoy como presidente, pues cambiaron las cosas. ¿Cómo lo ves, Martín Vivanco? ¿Estamos cediendo demasiado? ¿No podremos hacer de otra cosa? A ver, si la violencia no se combate con violencia, la migración tampoco, ¿no? Debería aplicar más el principio si a los narcotraficantes no les quieren echar el Estado en el discurso, pues menos a los migrantes. Eso es lo primero que yo diría. Ahora, es que cambió mucho el discurso. Cambió y por lo tanto es evidente el problema y es evidente también pues, la contradicción. O sea, pasamos de un gobierno que tenía casi una política de brazos abiertos, donde expidió 13,000 visas humanitarias. ¿El de Peña Nieto? No. El de López Obrador al inicio del sexenio, a después, cuando nos vinieron a regañar y a decir, por favor, paren a los migrantes, porque pues, el muro no va a ser físico, sino van a ser ustedes, o si no les imponemos aranceles. Entonces cambiamos de política migratoria y empezamos a cerrar muchísimo más, a sellar el istmo en cuestiones muy prácticas y a ser un tercer país seguro de facto, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que la migración sea un problema fácil, eso sí lo quiero decir, porque también lo que dijo el canciller tiene razón en algunas cosas. Simplemente no hay una política clara y la Guardia Nacional no está habilitado para esto. Son 27,000 efectivos que no tienen idea de los protocolos, que no saben exactamente cuál es el estatus migratorio, pero lo que sí es que todo Estado tiene derecho a tener una política migratoria y que lo que tiene derecho todo ser humano, porque yo sí creo que hay un derecho humano a migrar, es que las libertades que tienes entre las fronteras también sea entre fronteras de distintos países. Sí. O sea, las libertades no pueden ser violentadas. Ahora, ¿cómo lo garantizas? Es bien complicado, sobre todo cuando el fenómeno migratorio es masivo. Lo que yo entiendo es que con estas caravanas lo que quieren hacer es pequeños grupos para ir dándoles a cada uno de ellos atención particular, que es lo que se debe hacer, porque uno va a ser a lo mejor refugiado, otro va a ser asilado, otro lo van a mandar a donde quiera irse,
O sea, y le tiene que dar una serie de derechos y de programas que se supone que ya se están implementando. Pero lo que vemos en las imágenes, las historias que escuchamos, pues no se condicen con este tipo de declaraciones. Hay una crisis humanitaria, por supuesto. Las imágenes también, a ver, y no estoy defendiendo para nada el papel de la Guardia Nacional, pero también en algún momento las imágenes pueden ser o reflejar un momento que a lo mejor no es todo el tiempo, ¿no? Y también hay otra cosa. A ver, la semana pasada estuvo aquí William Barr, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué tantas conversaciones haya habido entre esto, y no sé, hay algunas notas que dicen, bueno, le dijeron al gobierno de México que por favor fuera más estricto en materia migratoria. A lo mejor no es casualidad que pasara esto, pero lo que sí es que no se vale que un migrante sufra. Sí, no, estoy de acuerdo. Y nuestro querido Alfredo Lecona, compañero de esta mesa lunes y miércoles, puso un tuit, Alejandro, en donde coincido, la fotografía del libro del presidente López Obrador, el ahora presidente, Oye Trump, el libro que sacó en campaña, en donde, por cierto, hablaba sobre un programa para proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos y demás, pero también hablaba sobre la libertad de tránsito y sobre los migrantes centroamericanos y su paso por México. Hoy, como presidente, pues les está cerrando el paso. Sí, es indudable, nadie podría ocultar lo que comenta Martín. Hubo un cambio, hubo un viraje en la política migratoria de la primera etapa de este gobierno a la actualidad a raíz de la amenaza de Donald Trump con imponer aranceles a todos los productos mexicanos si se continuaba con esta política de brazos abiertos. E incluso hubo pues un reajuste al interior del gobierno y efectivamente lo que estamos viendo pues es un fenómeno crecientemente complejo en donde creo que nos estamos enfocando mucho en el fenómeno de las caravanas, cuando en realidad el flujo migratorio es cotidiano, constante y a razón de miles. Claro. Y las caravanas inicialmente comenzaron siendo un mecanismo de protección mutua, porque es peligrosísimo cruzar por el territorio nacional porque son víctimas pues de trata de personas, del crimen organizado. Desde la salida de sus propios países hasta pasando por México, ¿no? Entonces yo creo que comenzó siendo este fenómeno y que hay que reconocer que también está cambiando el perfil de estas caravanas y que también subyacen muchos intereses. En todo caso, es un enorme desafío para el Estado mexicano porque a la par que tiene que garantizar la integridad de su territorio y cuidar sus fronteras, pues también tiene que respetar los derechos humanos. Y es un equilibrio sumamente tenso y vemos que entra pues en fricción como con los enfrentamientos de ayer, en donde pues a nadie le gusta que haya estos enfrentamientos, para nada. Hay que decir que no iban armados, la Guardia Nacional no traía armas de fuego, eso es algo importante que resaltar, pero que creo que tenemos que reorientar la política migratoria hacia el tránsito por las vías regulares, porque el mayor riesgo para el Estado es no saber quién está cruzando a través de su terreno, pero también para los propios migrantes no contar con una identidad los hace absolutamente vulnerables para el crimen organizado, pero además no les permite entrar en esta otra parte de la política migratoria que yo creo que sí hay que festejar y que hay que promover y fortalecer, que es la generación de los albergues, que han sido muy importantes, de las agencias de colocación de empleo. El Estado mexicano a través del Servicio Nacional de Empleo les está ofreciendo trabajo en el país si así lo desean quedar, si se quieren quedar, ayudándoles en sus trámites para solicitar asilo político en Estados Unidos y algo más importante, atacar las causas estructurales de la migración, que ellos no tengan que emigrar porque ya hay oportunidades en su país y a través de los programas, de exportar los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida a través de mecanismos de cooperación internacional, se está logrando esto. Yo creo que hay que fortalecer esto y no llegar al límite, pero efectivamente es algo que tendremos que estar viviendo y que es un equilibrio sumamente complicado. Veloz, ¿podemos haber hecho otra cosa? Yo no sé si otra cosa, pero sí creo que de otra manera. Es muy paradigmático la idea de querer quizá tratar de poner la Guardia Nacional como una parte muy dignificada del ejército, tratar de darle la vuelta a la idea que tenemos del ejército y al mismo tiempo, digamos, de manera de comunicación, verla ahí haciendo estas cosas que son imágenes y que no pasan todo el tiempo, no sirve para eso que están intentando construir. Digo, yo creo eso por un lado. Dos, la clara ausencia de los gobiernos de los países donde provienen los migrantes, pero la ausencia completa, ni declaraciones, ni ayuda, ni nada. Ni siquiera un posible diálogo entre el gobierno de México es aquí no es mi problema y no pasa nada. Bueno, Centroamérica lo obligaron a hacer ellos sí el tercer país seguro. Guatemala. A Guatemala, pero la mayoría de los migrantes son de Nicaragua. Y también nosotros no decimos mucho de Honduras. Y justo el problema es, Estados Unidos acaba de celebrar un convenio con Salvador, con Guatemala, y me parece que con algo hizo con Honduras. Entonces, al mismo tiempo, donde Estados Unidos está cooperando con esos países que no están poniendo ningún tipo de límites en sus procesos de migración, es como dejarle toda la responsabilidad a México en ese sentido.
Después, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la conferencia que hubo hoy con Olga Sánchez Cordero y con Marcelo Ebrard, el canciller. Es clave lo que dicen en el sentido de estamos tratando de poner todo sobre la mesa en cuestión de que las personas que vengan aquí no nos vean como un país de tránsito, sino un país en el que pueden acceder a todos los servicios que mencionaba Encinas hace un rato. Ahora, creo que sí, el tema que tú mencionabas hace un rato con el tema del libre tránsito, que está en nuestro artículo 11 de la Constitución, es fundamental. Entender también cuáles son los límites del libre tránsito, sí, que creo que también el gobierno tiene que poner claro. Yo sí creo que tendríamos que girar quizá a entender la política migratoria de manera hay una crisis ahora, en este momento, pero no todo es la idea de decir, bueno, aquí este gobierno repudia a los migrantes, no nos gusta. Creo que podemos partir de ahí. Este gobierno lo que quiere es quizá asistir en el tema de la migración y que sea de la manera más ordenada, porque Olga mencionaba, lo que pasa es que estaban haciendo una suerte de fila, porque iban a pasar por grupos, porque hay que darles identificación cuando estén pasando. Claro, eso no es justificación, porque lo que pasó, pasó y es responsabilidad de quien tenga que hacerlo. Pero sí me gustaría saber que esto no vuelva a pasar en el futuro. Villagrán. Pues definitivamente justamente lo que observamos es que esta situación ya nos superó. O sea, como bien señalaban, la mayoría de las personas de las que nos estamos enterando en este momento vienen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y de Venezuela. Y a mí sí me gustaría que hubiera un giro respecto a la política nacional, porque yo creo también que el presidente sí tendría que salir, o el canciller, la autoridad referente, tendría que salir y decirle a estos gobiernos que ellos también son parte de este problema y que también tienen que ayudarnos a controlar esta situación. El país, México, justamente no solo es un país de paso, ahora hay muchas solicitantes de refugio. Hubo un aumento muy significativo del 2014 al 2017. Desde tiempos de Peña, ¿no? Que pasamos de 2.137 personas que estaban solicitando refugio, es decir, personas que lo hacen de entrada por la vía legal, y a 14.590 en el 2017. Entonces, o sea, hay un planteamiento que realmente no lo estamos observando, yo me parece, en las autoridades, porque pasamos por los ilegales, después por los que quieren refugio, por los que quieren llegar a Estados Unidos, pero ¿y cómo vamos a contener esta situación? El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en conjunto con UNICEF, la Organización Internacional de Migrantes y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, ellos 4, ya tienen como una agenda muy clara que nos podría funcionar en el país. Son como varios puntos: fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es algo que no se está manejando, observar plenamente la Ley General de Derechos de los Niños, que ya lo habíamos mencionado en otras mesas, son definitivamente los más afectados. Son otros varios puntos, pero a mí me gustó mucho el de fortalecer a las comunidades de acogida en el sur de México. Creo que sí, o sea, definitivamente sabemos que esta gente quiere llegar porque planea llegar a Estados Unidos, no las van a dejar llegar a Estados Unidos porque si no se nos aplican aranceles. Pero ¿qué está pasando justamente con las comunidades que están en el sur de México? Estas autoridades que yo mencioné dicen que es necesario destinar mayores recursos a las localidades clave para el desarrollo de estas personas, para intentar contenerlos ahí. Pero yo creo que si no nos ponemos en una postura más fuerte con estos países de donde la gente es originaria, y si el país no está destinando como realmente presupuesto a solucionar las condiciones de vida de los migrantes, pues esta situación se nos va a seguir desbordando. Último comentario, Martín. Sí, a mí no me gustó en lo que están de acuerdo Estefanía y Ana por primera vez en la historia de este programa. En que eso de que, o sea, también ojalá hubiera habido alguna declaración de los países centroamericanos que dijo que estaba de acuerdo. Pues no, yo creo que no, porque lo mismo ha dicho Estados Unidos de México. Nosotros expulsamos no sé cuántos migrantes diarios y el tema aquí es que cada ser humano como individuo tiene derecho a migrar y a buscar una vida mejor. Punto. Nacer en un país u otro es un accidente. No, y esa arbitrariedad es totalmente injusta. Entonces nosotros no tenemos que concentrarnos en que si X o Y país hace tal cosa, etcétera, sino hacer lo posible para que cada ser humano que quiera transitar o quedarse aquí lo haga en las mejores condiciones. Claro. Además, una presión. Desde 2010 México ya se estabilizó en el número de migrantes que envía a Estados Unidos. Eso está muy, o sea, eso de que ya estamos en cero y que no, en cero no, pero ya no ha crecido como había venido creciendo. Eso hay estudios que dicen lo contrario. Pues yo los estudios más serios que he visto y de expertos como Carlos Heredia, que es uno de los mayores expertos inmigrantes. En cero está... No, es que es universal y es profesor en el CIDE. Vamos a una pausa. Sí. Regresando, otro tema. Sin la presencia del presidente López Obrador, México reitera en el Foro Económico de Davos, en Suiza, sus prioridades y escenarios económicos a futuro. ¿Quedarán en buenos deseos? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.